En 1917, durante la Constituyente, se tomó un acuerdo, por lo menos una propuesta, hacer que una mujer que tuviera 3 hijos varones o 6 alternos pudiera votar en las elecciones municipales. Ese fue increíblemente uno de los grandes logros, si bien es cierto, no prosperó, que tuvo la mujer por derecho al voto. Hoy estamos con doña Macarena Barahona, investigadora, escritora y sobre todo una académica que ha dedicado gran parte de su carrera al tema de la mujer en la política. Doña Macarena, muchísimas gracias por acompañarnos en Páginas Vivas. Ha sido un gusto estar aquí. Doña Macarena, el tema de la mujer y la política han sido luchas difíciles. Cuando hablamos de esta anécdota de 1917, que por cierto no prosperó, estamos hablando de 105 años, y 105 años en la historia de la humanidad prácticamente es un segundo. Han sido muchos avances, pero tampoco tan significativos, ¿o piensa al contrario? No, estoy de acuerdo con vos. Y bueno, me llama la atención que hicieras esa referencia de la constituyente del 17, porque también hubo una discusión, eh, yo la estuve investigando hace unos años en archivos nacionales, los originales de las discusiones. La propuesta original era darle el voto a la mujer. Y se fue, digamos, menguando, ¿verdad? La propuesta. Y bueno, pues como sabemos, la constituyente del 17 tenía cosas muy modernas en el concepto que se usó mucho a final del siglo XIX y principios del XX, de la incursión de la modernidad, pero también unas cosas terribles como la discusión de volver a la pena de muerte, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y la ley contra los medios de comunicación, contra la prensa, que ahí fue la ruptura de Rogelio Fernández Güell y de otros que terminaron, bueno, asesinado como él, pero también haciendo una resistencia a lo que ya fue una dictadura, ¿verdad? Pero la mujer en el 17 estaba iniciando ese periodo también de la modernidad, inspirada también en el movimiento sufragista inglés y de Estados Unidos, que aquí se visualizaba mucho en la prensa. Ahí podemos ver cables internacionales, caricaturas también burlándose de las principales líderes inglesas que estaban en huelga de hambre, que se enfrentaban al ejército británico, a la policía, a la represión. Sufrieron muchísimo las mujeres inglesas. Pero ese espíritu que estaba ahí, ¿verdad? Que se veía en la prensa, yo creo que esa juventud de mujeres que la mayoría se graduó en la normal, que fue, digamos, una institución muy importante para realmente el desarrollo de ideas más liberales y más democráticas en la sociedad costarricense. Todas esas generaciones de mujeres y de hombres, pero especialmente mujeres, ya, digamos, empezó a ejercer su vida de mayor de edad con la convicción de eso, de que las mujeres necesitaban los derechos políticos y la igualdad. Uh-huh. Yo siempre he escuchado hablar de la Liga Feminista, principios de los años 20, digamos que creo que el 23. El 23, septiembre del 23, va a ser un siglo el año entrante. Así es. Pero hubo movimientos antes de la Liga Feminista realmente significativos en nuestro país. Bueno, volviendo al 17, yo creo que las mujeres costarricenses en el 19, en junio del 19, dirigidas por muchas de estas mujeres que hacía referencia, que eran del magisterio, y tomaron las calles del centro de San José. Habían jornadas que salían de la escuela metálica, se unían en el templo de la música, que no existía, pero digamos en el parque, en ese punto, y recibían a las manifestaciones que venían del Colegio Señoritas y el Liceo Costa Rica. Y ahí se hacían las concentraciones. ¿Por qué? Porque al frente estaba la casa de Cleto González, lo que es la Escuela del Perú. Y a él se le recriminó muchísimo porque él apoyó mucho a los Tinoco. Entonces, esas jornadas de las mujeres
manifestándose, saliendo a la calle, poniendo el cuerpo, recibiendo golpes como Carmen Lira de la policía montada, con esos bastones que usaban. Creo que fue, digamos, un cambio de roles sociales para las que lo vivieron y para los que las observaron. Eso es lo que ha sido muy lento en el proceso costarricense, porque nosotros somos muy conservadores. Se puede escribir y decir, pero las normas en que dividen a los hombres y a las mujeres, los roles sociales, han sido inmovibles. Ciertamente los medios de comunicación eran manejados por varones y así ha sido prácticamente en un gran porcentaje a lo largo de la historia. ¿Qué decían los medios? ¿Ha investigado sobre la posición editorial de los periódicos? Siempre en contra, todos. La Tribuna empezó ya, pero al final, digamos, como la década de los 30, a variar. ¿Y por qué? Porque en las páginas de la Tribuna se dieron discusiones muy interesantes. Se dieron discusiones de Ángela Acuña, de Corina Rodríguez, de Luz María Alba, que algunas usaban seudónimos, con discusiones con otras personalidades, diputados y profesores del Liceo de Heredia, digamos, discutiendo sobre la igualdad y las desigualdades entre un hombre y una mujer, con muchísimo prejuicio, pero yo veo que esas señoras sufragistas no le temblaba la mano para decir con toda la elegancia del mundo que los tamaños de los cerebros, o sea, unas luchas conceptuales, ¿verdad? Sí. Que fueron evidenciando nada más que prejuicios. Ni digamos, ni principios científicos, ni cosas religiosas, son prejuicios. Y fueron una de esas discusiones tan interesantes en la prensa, y eso es en la Tribuna. Y los artículos de las mujeres también eran bien destacados, cuando se estaba también en los procesos de discusión en el seno del Congreso, cuando estaba esa comisión viendo las solicitudes de las sufragistas por el voto, entonces se reflejaba en la prensa. Y eso fue muy positivo, yo creo, porque eso fue también un proceso educativo, de romper ese prejuicio de que las mujeres son inferiores. ¿A quién podríamos citar, si es que lo tiene presente, que en el Congreso luchara por la defensa de la mujer y su derecho al voto? Bueno, los primeros yo diría que fue Jorge Bolio y Manuel Mora. Más o menos entraron juntos el mismo año siendo diputados. Los comunistas siempre votaron a favor de las sugerencias por el voto, Jorge Bolio también. Luego un señor Montúfar Zúñiga, que también fue diputado en varios momentos, don Julio Acosta, que aunque no era diputado, digamos, pues bueno, no solo fue el primer presidente que pidió el voto a la mujer, sino que fue hasta presidente de la Liga Feminista, a final de los 30, presidente honorario. Sí. Fue el único hombre que llegó a ocupar la presidencia, aunque fuera en el ámbito honorario. Sí. Pero también estuvo otro señor, Fournier, que fue miembro también de la Liga Feminista. Don Raúl Chacón, que bueno, era el esposo de doña Ángela Chacón, de Ángela Acuña, que fue diputado, siempre estuvo poniendo su nombre, su voz, su presencia a favor de ello. Bueno, ahora no recuerdo, pero sí hay unos, tal vez 2 nombres más de diputados que siempre fueron los que en la presentación de las solicitudes, en la demanda de que se discutiera el cambio en la Constitución, ellos lo firmaban porque necesitaban 5 firmas. Quienes se oponían a que la mujer votara o estuviera en la política, ¿cuáles eran sus principales argumentos? Tal vez podría resumirlo en los roles sociales. En los roles sociales, uno, por el temor que se trastocara
ese conservadurismo de cómo estamos organizados. Los señores van a almorzar a la casa, la señora les sirve y lo refleja las imágenes de las caricaturas, la mujer en la casa cuidando al hombre y cuidando a los hijos. Esos roles sociales tan conservadores en que la Iglesia Católica también, ¿verdad? Fue radical en eso. Acepción, curiosamente, pero ya al final, Monseñor Sanabria. Pero también, bueno, yo lo digo en las conclusiones de ese libro, una especie de cobardía, perdón, en que el político le daba miedo, no que las mujeres votaran, sino de verlas ahí, en el Congreso, arruinando los paquetes de negocios que ellos por décadas controlaron. Porque yo, digamos, estudié prácticamente hasta el 50, todo el siglo, y me fui atrás porque el presidente Rodríguez también pidió el voto, que fue a propósito de la alta participación de las mujeres en las luchas del 7 de noviembre del 89, de 1889. Hubo muchísimas mujeres. Y entonces él, cuando llega en su discurso presidencial, el 1 de mayo de 1890, pide el voto a las mujeres. Y habla de eso, de la modernidad. De la modernidad. Bueno, seguro que fue un señor... Y la modernidad, me imagino, el cambio de siglo retrataba no solamente el cambio de siglo, sino también las luchas que se estaban dando en otras partes del mundo que de alguna u otra manera terminaban llegando a Costa Rica. Y la gente lo leía porque el telégrafo fue una gran cosa en este país. Las noticias de Estados Unidos aquí no duraban mucho. Y precisamente Rodríguez se hace referencia a las luchas que están dando las mujeres en Estados Unidos. Estados Unidos era el norte, se varió, digamos, de Europa, de Francia, de Inglaterra, como norte cultural, económico, como modelo a seguir a Estados Unidos, porque era el inicio de la era del capitalismo de Estados Unidos y de su despliegue, digamos, de nuevo imperio. Así es. Sí, perdone que le atraviese el caballo, porque no. yo voy Conversemos. De una época a yo la igual, otra, porque esto yo... me surge una duda. Sí, claro. Pienso en las mujeres que han estado metidas en política, que han ocupado una curul, que han ocupado un ministerio en los últimos 50 años. Sería de pronto un poco curioso preguntarse cuántos de esos matrimonios han funcionado después de su periodo como funcionaria pública y cuántos matrimonios se han roto, porque siento que a pesar de los cambios, la sociedad costarricense sigue siendo muy mezquina con respecto a la mujer. Y en estos días un colega me comentaba que había muchas exdiputadas de la República que terminaban su periodo y terminaban separándose. Divorciándose. Que no era lo mismo con los varones, porque el varón sí sale a trabajar, la mujer se queda. Y eso, no todos los hombres asimilan que sea al revés el rol. Sí, aunque yo creo que ahora la mayoría de las mujeres profesionales, ¿verdad? Pues todas trabajan. Pero los roles en las casas no se han cambiado mucho. Pero, bueno, eso sería como de comentarlo, de investigarlo un poco, porque probablemente tenés razón, que el costo personal de las mujeres que digamos que caminan hacia puestos políticos importantes es muy alto. No dejan de ser madres. Sí, es muy alto. Y lo que se va en la picota primero es la relación personal, porque la relación con los hijos no se pierde nunca y siempre se prioriza además, ¿verdad? Así es. Pero también hay un reflejo aquí importante de ambas partes, porque si hablamos, digamos, de ese pensamiento patriarcal, ese pensamiento en que el rol de la mujer y el hombre no se ha movido en un siglo, es también, digamos, eco en hombres y en mujeres. Y el pensamiento también pro mujer de la igualdad lo tienen muchos hombres y no necesariamente las mujeres cercanas a esos hombres.
Interesante. Porque es una cosa de actitud, de cultura, de sensibilidad, de apertura. Hay más hombres que son, digamos, tal vez tienen más fácilmente esa capacidad de tener una mente más abierta por una curiosidad intelectual, una curiosidad de sensibilidad social, y hay mujeres que no, que están muy pegadas a los roles tradicionales, aunque sean brillantes en sus trabajos, en sus profesiones, como madres, como sea, pero que no se les cuestione en mucho ese rol, porque lo controlan. Porque el machismo tiene una ventaja para las mujeres. Tiene una seducción de que uno controla, de que uno tiene el poder, aunque el poder real está en otras partes, no en la casa ni en la cocina. Perfecto. ¿Verdad? Pero es de ambos, perdón, de ambos géneros. Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Vamos a ir una pequeña pausa y ya regresamos con doña Macarena Barahona. En el mezanín de la biblioteca está la Sala de los Sentidos. En ella se encuentran diferentes herramientas para facilitar la visita a personas con algún tipo de discapacidad, incluyendo un magnificador para asistir a las personas con baja visión, computadoras con mouse y teclados diseñados para personas con problemas de movilidad, múltiples contrastes para diferentes capacidades de visión y libros en alfabeto braille para las personas no videntes. Bienvenidos a Páginas Vivas. Seguimos con doña Macarena Barahona hablando sobre el voto femenino, sobre las sufragistas, sobre mujeres que cambiaron la historia. Doña Macarena, vámonos a los años 40. Empiezan a darse una serie de movimientos que llevan a que en 1950, en un plebiscito realmente, para determinar si la tigra era de San Carlos o de San Ramón, se permite que las mujeres voten. ¿Qué significó ese momento para la historia de nuestro país? Bueno, yo en realidad, analizando la historia, creo que el momento culminante no fue ese, ni fue en el 53. Fue en la Declaratoria de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, donde se incluían los derechos políticos de las mujeres. Y Costa Rica firmó esa carta en Washington. Creo que es en junio, sí, de 1947. Las mujeres de la Liga Sufragista escribieron un memorial apoyando la ratificación de esta declaratoria al Congreso de la República. Eso está por aquí, en la Gaceta. El presidente era Teodoro Picado y el canciller Ricardo Fournier, que es el que firma. Ambos firmaron la carta. Entonces, ya ahí, digamos que la lucha que habían dado desde el 20 o muy interesante como empezamos con el 17, porque detrás de esa sugerencia estaba Ángel Acuña ya. El diputado que presenta esa solicitud era el que después fue el esposo. Se me va acomodando la memoria, ¿sí? El Colegio de Señoritas en el 21 ya solicita en un memorial al Congreso la solicitud del voto. Entonces, digamos que casi que fueron 30 años de lucha organizada, donde, digamos, hay documentos de ello, por el voto, por la ciudadanía política. No es tanto el voto, son los derechos políticos, ¿verdad? Porque es votar y es ser electa, ¿verdad? Que es lo más importante en términos de poder político. En democratizar, digamos, ¿verdad? El espacio del poder político. Y los diputados en ese momento, que ya había una lucha encarnizada contra Teodoro Picado, contra el Partido Republicano, pues realmente no les dio la gana suscribir la Carta de los Derechos Humanos. Esa carta tuvo que esperar hasta Figueres en el 53. Entonces aquí hay una cosa realmente mezquina, ¿verdad? De ese espíritu patriarcal, machista, prepotente, casi que militar, porque Figueres de ahí era un
fue un jefe militar que tomó el poder a la fuerza, de facto, un gobierno de facto, que hizo esperar a las mujeres costarricenses hasta que él le dio la gana. Ese grupo, que fue cuando él quedó en el 53, porque Otilio tampoco lo hizo. Ya cambia en la constituyente, pero bueno, es en letra muerta, ¿verdad? ¿Cuándo es que votan las mujeres? Y ni siquiera todas, porque las mujeres del Partido Republicano no votaron. Las mujeres que estaban a la izquierda con el Partido Comunista, Vanguardia Popular, estaba prohibidísimo. Habían miles de costarricenses en el exilio, hombres y mujeres. Entonces, o sea, es bueno como limpiar la casa, pero ordenándola, en lo que realmente fue una gran lucha y un gran costo de todas esas generaciones anteriores de mujeres que en realidad no lo disfrutaron, porque hasta hubo ahí una manipulación para mí, digamos, deshonrosa, porque quien merecía ser la diputada era Ángela Acuña. Y la dividen y ¿verdad? Se lo dan a la cuñada, que es Estela, que es, perdón, Ana Rosa Chacón. Ana Rosa Chacón, sí. Y las otras dos señoras Estela no tenían, Quesada, sí, y Ana Teresa Obregón, porque era la viuda de Omar Dengo, pero digamos, ellas dos no representaron nunca ni las luchas de las mujeres por el voto, ni estuvieron cerca de la Liga Feminista, nada, ya digamos son, bueno, una por ser, ¿verdad?, de la viuda de Omar Dengo, que todo, digamos, un referente cultural importante y de decencia, ¿verdad?, espiritual en un momento político bastante desagradable post la guerra civil, ¿verdad? Y Estela, en realidad, pues ella fue, ella no representó a las mujeres en Costa Rica, ni en ese momento, ni menos después, ¿verdad? Le pregunto, con respecto al resto de Centroamérica. Fuimos los últimos. Y siempre nos sacamos de la educación y de la Suiza centroamericana. Sí, es un papel. Por eso digo yo que este ambiente conservador ni siquiera fue superado por los militares centroamericanos, que sin miserias y sin egoísmos, por ejemplo, Martínez, que fue un horror de los 30s, en El Salvador, que mató a 30,000 campesinos, le dio el voto a la mujer. Somoza, el viejo, le dio el voto a la mujer. En Honduras también, en Guatemala. ¿Podríamos decir entonces que hemos estado a la cola de los derechos siempre o ha habido algún repunte en los últimos años? Bueno, yo pienso que podemos pensar que ya la democracia no solo se debe ver reflejada en partidos políticos, sino que hay otros espacios de la sociedad en que las mujeres participan mucho más, como en sindicatos, como en organizaciones sociales, organizaciones comunales, en el deporte, en la cultura, en las ciencias. Entonces, digamos que en ese sentido han habido grandes avances, pero el poder político todavía, hemos visto cómo ha costado con lo de las cuotas, ¿verdad? Porque se aceptaron las cuotas, pero entonces las ponían de últimas, ¿verdad? Una formalidad, ¿verdad? Romper la formalidad. Y luego no solo es eso, sino que pueden haber un montón de mujeres, que es muy bueno, pero no todas esas mujeres tienen la sensibilidad de tener una voz realmente pro las mujeres, sino muchísimas veces esas mismas mujeres son antimujeres. Eso le iba a preguntar ahora que me comentó lo de doña Estela Quesada. ¿Cuánto han aportado las mujeres que han ocupado puestos importantes en la política en pro de otras mujeres? Bueno, es curioso porque justamente estoy investigando esa línea. Bueno, digamos, tratando de, ¿verdad?, caminar por ahí, pero es muy difícil porque digamos que en la Asamblea Legislativa no recogieron los discursos de las primeras diputadas. Cuesta mucho, ¿cómo decirte?, observar la labor de ellas o el pensamiento de ellas cuando los mismos que redactaban
no las tomaban en cuenta. Ujú. Bueno, esa ausencia también dice muchas cosas, ¿verdad? Así es. Y ni qué decir en las municipalidades. Estoy, yo y otra compañera, en el CIEP tenemos este proyecto, caminando para tener por lo menos, o sea, hacer digamos, un diagnóstico de las mujeres electas después del 53 hasta hasta el 2002. Usted como investigadora ha estado viniendo a la Biblioteca Nacional durante muchísimo tiempo. ¿Cuánto aporta la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional? Bueno, creo que es fundamental para la memoria de nuestro país y probablemente para más allá, porque tiene muchísimos materiales que incluyen intereses diversos de la región, ¿verdad? Centroamericana y del Caribe. Creo que antes había más conexiones que ahora, pero este patrimonio es una maravilla, es una maravilla. O sea, la gente puede mentir y mentir, ¿verdad? Los políticos, los intelectuales, pero a la hora de las horas uno viene a consultar, no señor, aquí dice así, ¿verdad? Ujú. Aquí está nuestra referencia. Además de la Biblioteca Nacional, ¿qué otras referencias se utilizan en el tema precisamente en el que está usted trabajando ahora? Bueno, el Archivo Nacional, que también es una cosa muy, muy importante, la memoria institucional, y a saber qué montón de cosas hay que yo ignoro, porque cuesta mucho. Sí, No es como aquí es más fácil acceder y saber qué hay, ¿verdad? Allá uno primero está cerrado a cal y canto. eh, y todo está dividido y saber qué hay en esa asignatura, o sea, es pues complicado. es muy complicado, pero bueno, sí está uno segurísimo que lo tiene todo muy bien protegido, Sí. hasta de los investigadores. Si tuviéramos que hablar de años, ¿hace cuánto está usted investigando sobre estos temas? Bueno, yo empecé a trabajar en este tema de las sufragistas como para mi tesis de licenciatura y empecé aquí en la biblioteca. Primero hice una búsqueda en archivos nacionales que no lo tenían todo ordenado y la señora que era muy amable y agradable me dice, vea Macarena, aquí está todo, pero aquí está todo, era un cuartito con cajas en el suelo. Y yo me senté y empecé a ordenar todos los expedientes de las Increíble. memoriales de las sufragistas. Eso en el antiguo edificio de archivos nacionales, al costado de la caja. Ujú. Eso era el año 83. 83. Sí. Luego de tener todo desordenado y hice la línea del tiempo y yo dije, pues me voy para atrás, pero entonces empecé revisando toda la gaceta cada vez que se presentaban los Impresionante. memoriales, aquí sentadito, arriba, en segundo piso. Y se podía fotocopiar, entonces tuve, digamos, mucha, bueno, además de la amabilidad aquí del personal. Y recuerdo los muchachos que fotocopiaban. Qué maravilla fue la llegada del teléfono celular, ¿verdad? Para poder fotografiar. Así, yo ni computadora tenía en esa primera versión, todo a máquina Era impresionante lo difícil que era. y todo a mano, Y chun, todo a chun, chun, mano. chun, sí. Si usted tuviera que sacar o hacer una reflexión sobre lo que ha sido la lucha de la mujer en el tema político, ¿qué me podría decir? En el tema político, bueno, creo que a la mujer costarricense le ha costado mucho. Le ha costado mucho tener acceso, digamos, a las estructuras de los partidos, a tener liderazgos convincentes y no solo estar como al lado de un líder, ¿verdad? Para un puesto. No ha habido grandes líderes de mujeres. Yo conocí muy de cerca a doña Matilde Marín. Yo la entrevisté cuando estaba haciendo este trabajo. En ese momento ella era diputada y recuerdo, fui ahí a la asamblea y ella estaba con la ilusión de que se merecía y sí, ser la primera presidenta de la asamblea,
creo que le costó la vida esa circunstancia tan nefasta de la traición que le hicieron sus propios compañeros, el famoso Mayo Negro, ¿verdad? Y con el ejemplo de ella yo dije, qué terrible ser mujer, porque ella, que desde muy joven estuvo en Liberación Nacional, ocupando puestos públicos, con hijos, con esposo y con trabajo, que al final los compañeros le hagan esto. Y le costó la vida. En realidad, pienso que la figura de Matilde no está, digamos, manejada ni en el patrimonio del Partido de Liberación Nacional, ni en la conciencia de las mujeres en Costa Rica. Simplemente le pasaron como una cortina, como, ¿verdad? Aquí. Y eso es lo terrible, esa invisibilización de las mujeres y de su participación política. Por ejemplo, Luisa González fue la primera candidata a vicepresidenta. Fue la primera mujer que ocupó un puesto en una comisión política del Partido Vanguardia Popular. Y de repente uno ve por ahí las referencias y que una maestra que escribió, que también, ¿verdad? Todo eso es cierto, pero esa presencia política, la pluma política de ella, el verbo de ella, invisible. Increíble. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando con doña Macarena, pero les ruego que acepte una invitación a un nuevo programa. Porque por supuesto, démosle encantada. Un rostro a todas esas protagonistas que sí. hoy prácticamente pasan inadvertidas, y vamos a buscar un poco de información sobre ellas para hacerles llegar un nuevo programa. Estamos en conversaciones de ayer, hoy y siempre. Le agradezco muchísimo. Desgraciadamente el tiempo nos gana, pero nos volvemos a ver muy pronto. No, encantada. Muchísimas gracias por invitarme, más bien. Gracias por acompañarnos.